Bueno, supongo que la mayoría de ustedes estuvo aquí en el panel anterior, entonces quizás no tengo que explicar mucho la dinámica, pero sí les voy a recordar un poco cómo vamos a trabajar el día de hoy. Pero bueno, darles la bienvenida a todos ustedes, los que vienen llegando. Estamos muy contentos de poder discutir sobre migración de retorno, derechos sociales, barreras de integración, y particularmente creo que esta mesa de vivienda puede ser muy interesante. Diría yo que nos tendemos a enfocar en trabajo, educación, salud y por último quizás en vivienda, si pensamos digamos en el orden, pero evidentemente es un tema central en la experiencia y en la vida de los que regresan. Así que bueno, sin más voy a presentar a todos los participantes. Y bueno, un poco es una mesa de discusión, espero que podamos tener tiempo para que también el público pueda hacernos preguntas. Y ustedes ya saben que tenemos estas 3 preguntas guía. Así que bueno, la primera pregunta que vamos a considerar es justamente cuáles son las principales barreras de los migrantes retornados para integrarse a la sociedad mexicana. ¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda? ¿Y qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han identificado? Vamos a ir en orden cada una de las preguntas, 4 minutos por cada intervención y voy a estar levantando la tarjeta cuando ya se cumple el tiempo. Así que bueno, la maestra Molly Goss es gestora de casos de familias transnacionales en el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. La maestra Rocío del Peral Rubalcaba es coordinadora general de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Vivienda, la CONAVI, y Mauricio Rodríguez Abreu es investigador asociado del Colegio de México y trabaja justamente en líneas de migración internacional, procesos de incorporación. Yo soy Claudia Masferrer, también profesora investigadora del Colegio de México y si les parece empecemos con la primera pregunta, no sé si la podemos colocar. Las principales barreras y digamos, si estuvieron ya en la discusión anterior, se hablaron mucho de las barreras en general, si quieren pueden hablar un poco de estas barreras en generales, de que ustedes piensen, pero si quieren también empezar a hablar de vivienda y empezar a enfocar la discusión, creo que sería muy rico. Así que, Molly, si puedes empezar, por favor. ¿Está prendido? Okay. Muy buenas tardes. Bueno, yo sinceramente me voy a enfocar un poco en identidad y educación porque son los temas que trabajamos en IMUMI, pero la segunda pregunta me voy a enfocar un poco en cómo es, o sea, la falta de acceso a esos derechos perjudican la vivienda, o sea, el acceso a la vivienda. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, desde IMUMI consideramos que las barreras a la integración principales que encontramos tienen que ver con el acceso a la identidad. En particular, estamos hablando de niños y niñas que son de nacionalidad estadounidense, que también tienen derecho a ser, o sea, nacionales mexicanos, o sea, ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Sin embargo, por varias circunstancias no pueden gozar de muchos derechos, incluyendo yo creo la vivienda, por falta de tener ese registro de doble nacionalidad. Entonces, primero me enfoco en la falta de registro de la doble nacionalidad desde Estados Unidos. Sabemos que en los últimos años antes del presidente actual que tiene Estados Unidos, hemos traspasado un tiempo muy difícil en cuanto a la detención y deportación de las personas. Eso desde MUMI tomamos una estrategia de prevención, de tratar de promover el registro de la doble nacionalidad desde Estados Unidos, desde los consulados. Sin embargo, por muchas razones, incluyendo las detenciones arbitrarias, las deportaciones de personas que no han cometido ningún delito, etcétera. O sea, se ha hecho muy difícil que las personas se registren a sus hijos y sus hijas en Estados Unidos. Entonces, eso crea toda una serie de problemas llegando a México. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, tienen que registrar la nacionalidad aquí en México. Voy a hablar de cosas muy técnicas, pero esa es la realidad. Hay muchísimos errores, digamos, en las actas de nacimiento estadounidenses, las cuales son necesarias para poder registrar la nacionalidad mexicana.
esos errores crea otra serie de problemas al registrar la nacionalidad. Segundo, si no tienen ciertos documentos, no se pueden inscribir en la escuela. Sabemos, yo creo, todos espero que hayan escuchado el acuerdo 286. Ese es un acuerdo que quita ciertos requisitos para los niños y las niñas en cuanto a validar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, o sea, básicamente quita el requisito de la apostilla, que es una legalización de documentos en el extranjero. Sin embargo, ese acuerdo no se conoce a nivel ni de la ciudad, o sea, se ha logrado mucho promover este acuerdo, pero no se conoce a nivel de la República. Entonces, lo que vemos son niños que no se pueden inscribir en la escuela, o sea, esa es una barrera grandísima para una familia retornada de Estados Unidos. ¿Qué más? Estoy bien de tiempo, ¿verdad? Perdón. 3 minutos. La otra cosa es la posible pérdida de la patria potestad de los niños y las niñas que se quedan en Estados Unidos. Eso crea una problemática gravísima para las mamás y los papás que están aquí en México, tal vez con algunos de sus hijos y dejando a algunos de ellos en el extranjero. O sea, todas estas cosas yo creo, o sea, la posibilidad de perder la patria potestad de sus hijos, básicamente hace que uno no se puede enfocar en las cosas o en los derechos básicos de la vida, la vivienda, la educación, el trabajo. Hemos visto casos donde los padres o las madres tienen que estar luchando por la patria potestad de sus hijos estando en México y no teniendo representación legal en Estados Unidos, o sea, peleando básicamente el derecho de mantener contacto con sus hijos y ellos teniendo que pelear sus casos por sí mismos. Entonces, es toda una serie de barreras a la integración porque tienen que gastar dinero, pasar estrés, la familia separada. Es un panorama muy, muy difícil y complejo. Muchas gracias. Rocío, por favor. Yo puedo hablar suficientemente fuerte, pero… Estamos grabando, no estamos Sí. grabando. Bueno, las principales barreras que nosotros encontramos para poder otorgarle un apoyo para la adquisición de vivienda a un migrante retornado es, como ya habrán platicado en otras mesas, el tema de cómo se reactiva económicamente la persona que vuelve a México. La Comisión Nacional de Vivienda tiene el encargo del gobierno federal de administrar los subsidios que otorga el gobierno para que las personas que tienen menos ingresos puedan acceder a una vivienda con mayor facilidad. Es un apoyo que se les da a los trabajadores principalmente, y me refiero a trabajadores porque son aquellas personas que tienen un trabajo formal y que están afiliados a alguna institución como Infonavit, Foviste o el Ejército, y a través de esas instituciones nosotros operamos el subsidio. Ahora, aterrizado en el tema de los migrantes que regresan a México, pues si no están activos económicamente, no son derechohabientes de Infonavit o de Foviste, por lo tanto complica un poco el tema de poder tener acceso a la vivienda, ya que, perdón, como ustedes saben, para poder… mejor dicho, cuando eres derechohabiente de Infonavit, tienes que cotizar ciertas semanas para poder tener activa su cuenta de vivienda, si no, no hay manera. Entonces, bueno, esa es una barrera. Ahorita les voy a decir cómo ya lo resolvimos, porque esa es la parte más divertida. Y bueno, es una de las principales barreras que nosotros encontramos, concretamente en cómo operamos nosotros, los programas que tenemos para acceso a la vivienda. Muchas gracias. Mauricio, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo primero que nada quiero también hacer público mi nueva incorporación al estudiar vivienda. Realmente no era un tema que yo había analizado antes. Y me voy a remontar a la invitación que me hizo originalmente Andrea, en particular, que me dijo, bueno, es vivienda,
arreglos residenciales y derechos humanos, ¿no? La perspectiva de derechos humanos. Entonces, obviamente la parte de vivienda, esa fue muy fácil de identificar, decir, bueno, es el derecho a una vivienda digna, es el derecho que todos tenemos a contar con una vivienda, tener seguridad jurídica de la tenencia, tener gastos soportables, que sea habitable, culturalmente adecuada, y todas las características que afortunadamente tenemos muchos indicadores, tenemos ya una lista incluso de indicadores que tenemos que estar calculando, estimando. Durante mucho tiempo esto fue parte de los ODM, ahora con los ODS ahí se mantienen algunos de estos, pero la parte que a mí más me interesó en este momento, me saltó, fue eso de arreglos residenciales y derechos humanos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a entender cómo está la gente viviendo en estos hogares? O sea, ¿quiénes están viviendo con quién? ¿Y cómo podemos pensar en eso que sea un derecho, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver de dónde podíamos empezar a discutir esto, y esto me llevó directamente a la parte de entender quién está en los hogares, quién está viviendo con quién está cuidando a quién, qué características de la vivienda se están asociando con estos cuidados que se pueden estar dando dentro de las viviendas, y cómo puede haber diferencias entre los hogares o las viviendas donde hay algún migrante de retorno o hay gente no migrante, ¿no? Entonces, realmente, más allá de todos los indicadores que podamos tener, que podamos hacer, yo creo que es importante entender que tenemos que pensar en la vivienda y en los migrantes de una perspectiva tal vez más amplia, ¿no? Es decir, bueno, sí tenemos la vivienda, tienen que tener acceso. Ahorita en la segunda ronda les voy a dar algunos datos tal vez que pude obtener de encuestas, de la encuesta intercensal en este caso, pero también yo quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Bueno, no es solamente la vivienda y quién está ahí, sino cómo están viviendo y cómo están distribuyendo las actividades, ¿no? Sabemos que hay hogares mixtos, como decía ahorita Molly, donde tenemos niños nacidos en Estados Unidos, niños nacidos en México, los papás no están, viven con los abuelos. Entonces, ¿cómo todas estas características van a tener algún impacto en nosotros cómo diseñemos, a final de cuentas, políticas públicas para facilitar el acceso, ¿no? Entonces, ahorita le voy a dejar aquí, quiero escuchar las experiencias de la CONAVI en ese aspecto. Gracias. Quizás regresaría un poco, le pasaría el micrófono a Mauricio para que quizás ahonde un poco en lo que nos comentaba. Antes de eso, voy a ser un poco provocadora, porque cuando uno piensa en una vivienda de un migrante, creo que muchos podrían pensar que es una vivienda que ha sido mejorada por las remesas que se mandaron por muchos años, que tienen mejores electrodomésticos, ¿no? Pensando en un índice clásico de lo que se usaba antes para decidir si un hogar es pobre o no, podríamos uno pensar que es más probable que tenga televisión, es más probable que tenga microondas, etcétera. Pero también es más probable que tenga más pisos, que no tenga piso de tierra, digamos, en esta idea, ¿no?, de las condiciones de la vivienda y de cómo se mide incluso desde Coneval el índice de rezago social o las carencias de la vivienda, que las carencias básicas. Uno podría pensar que las viviendas migrantes son mejores que las otras y que no tendríamos por qué hacer apoyos o por qué definir programas para mejorar el acceso a la vivienda. Ahora, lo que es interesante es que hasta ahora hemos hablado de acceso a la vivienda, no de la calidad, ¿no?, que son dos cosas, calidad de espacio de la vivienda y acceso. Entonces, digamos, para un poco esto, para ubicar la pregunta, la segunda, que es ¿cuáles esfuerzos son los que hacen falta, ¿no?, para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda? Con esta idea de que, bueno, quizás no es necesario porque la vivienda de los migrantes tradicionalmente ha estado mejor. Y bueno, yo tengo la respuesta de una respuesta. Bueno, sí, aquí hay, vamos a la vuelta. Sí, porque aquí tengo los datos. Bueno, primero, yo creo que el primero que tenemos que hacer es identificar viviendas con presencia de migrantes. Entonces, es un ejercicio, digo, realmente sencillo. Uno ve si hay alguna persona dentro de la vivienda que haya tenido experiencia migratoria, que esté en México ahora, que sea mexicano. Y hay una variación en el país muy importante. Desde Baja California, que tenemos 3.5% de todas las viviendas tienen un migrante, o sea que es un número bastante amplio, casi 35,000, 36,000 viviendas, hasta, por ejemplo, estados como Tabasco, que tienen solamente el 0.3%, ¿no? O sea, sí hay muchas diferencias. Si ven, tenemos estos estados, Michoacán, Zacatecas, que tienen una mayor presencia de migrantes dentro de las viviendas. Ahora, ¿qué características tienen? La primera que yo identifiqué, que me puse a revisar, bueno, fue la certeza, la propiedad de la vivienda, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber entre hogares con migrantes y sin migrantes? Entonces, ahorita ya me perdí en mis hojas, aquí están, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre aquellas viviendas que no tienen inmigrantes. En todo el país, el 68.3% de las viviendas eran propias, ¿no?
según datos de la encuesta intercensal, y esto baja al 61% en viviendas donde hay al menos un migrante. Entonces sí hay una diferencia ahí entre ser dueño o no dueño de la vivienda. También hay más viviendas que viven en situación de prestada, que hay algún familiar, algún amigo tal vez que les presta la vivienda, pero eso además… Algo que es importante aquí hacer distinción entre, bueno, ¿dónde están estas viviendas? No solamente en los estados, sino en qué tipo de localidades. En lugares urbanos, por ejemplo, es donde se ve más esta diferencia. Donde hay migrantes, el 47% de las viviendas son propias y donde no hay son 62%. O sea, hay una brecha bastante grande. Y en las comunidades rurales se empieza a disminuir esto, ¿no? Tal vez que tienen mayor experiencia, mayor tradición migratoria en el país. Y llegando a la parte de las características que ahorita mencionaba Claudia, es importante también hacer esta distinción, porque cuando uno empecé a sacar todos los indicadores de tiene agua dentro de la vivienda, piso de tierra, qué combustible utilizan para cocinar, si tienen boiler, refrigerador, lavadora, televisión, etcétera, internet también la incluí, si estaban hacinados o no, en el promedio nacional salen exactamente igual que las viviendas inmigrantes. Entonces dije, a ver, esto no puede ser, ¿no? ¿De dónde está el error? Y sí, realmente cuando uno empieza a dividir el tipo de localidad, ves si son localidades rurales, son urbanas más grandes, se empiezan a ver estas distinciones. En algunos indicadores sí están mejor, son más propensos a tener televisión, por ejemplo, tener algunos electrodomésticos, pero también están más hacinados, ¿no? Entonces también podemos pensar de este retorno y que están acomodándose ahí de distintas maneras o maneras muy creativas. Y también algo que hay importante hacer, no voy a poder ahorita hablar de todas las características de estas viviendas, pero hay que ver quién migró. Lo mismo que haya migrado el jefe del hogar o adultos que tengan migrantes que sean menores o sean jóvenes, que sean niños, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una gama, una diversidad de viviendas en el país bastante importante. Y yo aquí solamente nada más también quería destacar esos indicadores que nos dicen más cosas ocultas que lo que nos están diciendo tal cual. Yo como alguien que también estudia cuestiones de uso de tiempo, revisé, bueno, en estas viviendas donde hay migrantes, cuánto tiempo se dedica a cuidar a menores, por ejemplo, ¿no? Algo que me interesaba pensando en esta parte de arreglos residenciales. Y surgió que en viviendas con migrantes se dedica más tiempo a cuidados de menores y de adultos mayores. Entonces, aquí realmente, bueno, primero dije, bueno, ¿será que adoptaron alguna forma de cuidados en su experiencia migratoria? Pero no, son hogares, además son viviendas donde hace falta personas todavía. O sea, sí hay un migrante de retorno, pero todavía hay migrantes que no están de regreso en el país. Entonces, también eso nos está dando una idea de cómo la dinámica dentro de las viviendas y los hogares se puede ir cambiando y cómo tendríamos que estar haciendo el vínculo entre vivienda, hogares y otras dinámicas familiares dentro de esto. Bueno, para contestar la pregunta de qué esfuerzos se hacen para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda hace un año, por iniciativa de la secretaria Rosario Robles, quien es la cabeza de sector de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, promovió un programa para atender a las familias de los migrantes en México. Justamente, vinculando mi comentario a lo que mencionaban tanto Mauricio como Claudia, o sea, cómo conforma una familia, cómo está conformada una familia, qué sucede con la gente que se queda en México, dónde los dejan, o sea, si es un joven que tiene una familia, o sea, una esposa joven y unos hijos pequeños, pues seguramente la va a dejar o con sus papás o con los papás de la mujer, ¿no? Entonces se crean hacinamientos, porque no necesariamente las personas viven en lugares que son muy amplios, en donde pueden vivir más de las personas que normalmente vivían en una vivienda, ¿no? Entonces, el espíritu principal de este programa fue el garantizar a la familia la adquisición de un patrimonio para que eventualmente que el familiar migrante regresara a México por las razones que sea que regrese, ya tenga resuelto el tema de su vivienda en México. Entonces, en la CONAVI nosotros tenemos dos formas de apoyo. La que les comentaba al principio, que es el subsidiar a los trabajadores que tienen su cuenta de vivienda a través de una institución de salud, y a aquellas esa es una modalidad. Y la otra modalidad, que nosotros le decimos autoproducción, es una modalidad que apoya a personas que tienen, o sea, que comprueban la tenencia de la tierra. Tienen un terreno y la comprueban. Y la comprobación no necesariamente son escrituras, hay casos en los que era un ejido y lo que tienen es una
un documento ejidal que deslinda y les vuelve propietarios de ese espacio, ¿no? Y entonces, lo que nosotros como comisión hacemos es acercarles a las empresas, que les llamamos OEOs, organismos ejecutores de obra, que son quienes se encargan de construir viviendas en su terreno propio. Y las entidades ejecutoras, perdón, que son las financieras a través de las cuales bajamos el subsidio y son quienes se encargan de otorgarles el crédito que queda pendiente para pagar la totalidad de su vivienda. Ahorita los costos que tenemos en esta modalidad, que es la que creamos para el programa, se llama Construye en tu Tierra, y bueno, vamos enfocados a el familiar en México. No sé de dónde venga el sonido, pero… ¿Ya? A lo mejor era ese. No están las bocinas. No sé. Bueno, nosotros enfocamos el programa a los familiares en México y la razón es porque nosotros, gobierno federal, no podemos apoyar a través de un subsidio a un mexicano que no vive en México. Por lo tanto, no podemos subsidiar al migrante, pero sí a su familiar en México. Entonces, ha habido casos, ahorita tenemos hasta el día de hoy el compromiso original cuando se firmó este acuerdo de programa que lo firmó la Cancillería, la SEDATU y quienes somos, digamos, los ejecutores del programa somos nosotros, la CONAVI y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Al día de hoy tenemos 3,000 viviendas construidas en esa modalidad y el compromiso original son 5,000. Entonces tenemos todavía este año un reto de cerrar con 2,000 que nos faltan, que yo creo que sí lo vamos a lograr. Y les decía, el costo de la vivienda actualmente está entre 130,000 pesos y 170,000 pesos y les otorgamos un subsidio de 71,000 pesos. En muchos casos, para este programa de Construye en tu Tierra, los gobiernos municipales y estatales se suman y ellos aportan económicamente lo que sería el enganche, que es aproximadamente un 10 o 15% del valor total de la vivienda. Las viviendas tienen, como están regidas con las reglas de operación de la comisión, no pueden ser como quieran, o sea, tienen que tener un mínimo de metros y un mínimo de calidad, ¿no? Entonces son en general 50 metros cuadrados, siempre se les hace progresivo el diseño para que si tuvieran oportunidad lo puedan crecer y lo puedan crecer con sentido, no estos pegotes que mencionabas, Claudia, que de repente son 5 pisos y entonces ya no sabes, que luego provocan, o sea, son una bomba de tiempo porque resulta que los pegaron ahí sin mucho sentido y resulta que se caen con cualquier movimientito, que nos pasó en Oaxaca muchísimo, ¿no? Porque las estructuras, o sea, los diseños estructurales no tienen la capacidad para soportar una casa de 4 pisos, ¿no? Bueno, entonces tienen 2 recámaras, tienen baño, agua corriente, gas, o sea, todas las condiciones de dignidad y un poco más, porque no, la verdad es que hablar de dignidad es un poco complicado porque o sea, qué es y qué no es, pero bueno, son nosotros les llamamos características de habitabilidad, ¿no? Y ahorita le estaba pidiendo a Samantha si podíamos tener unas fotos para que las vieran, si no, con mucho gusto se las compartimos, porque son casas perfectamente dignas, que ocurren en estos lugares que mencionaba Mauricio, principalmente en un contexto suburbano, ¿no? Porque es donde la gente tiene su tierra. O sea, es difícil que de repente alguien te diga que tiene un pedazo de tierra en el centro de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso. En mi siguiente les platico de otro programa. Y ahorita yo tengo varias preguntas del programa también, pero Molly, pasamos. Voy a regresar un poco a lo que dijo Claudia sobre lo que suponemos siempre de las personas retornadas, ¿no? Que tienen casas muy lujosas, con muchos pisos, etcétera. Y aquí voy a basarme un poco más en mi tesis de maestría, que fue sobre la migración forzada en Estados Unidos de una pequeña comunidad de Michoacán.
Y lo que encontramos es básicamente lo que dice Mauricio, que tal vez hay una ligera diferencia entre las personas que no tienen familia que ha migrado y las personas que sí han migrado o tienen familiares que han migrado y han mandado remesas. Sin embargo, sí son cosas muy básicas como electrodomésticos, televisión, refrigerador, todas esas cosas adicionales. En cuanto a cosas básicas bueno, hablando de dignidad, que sí es algo subjetivo, pero o sea, cosas como agua potable, piso de tierra, cosas básicas, ¿no? No necesariamente hay una mejora. Entonces, creo que tenemos que tomar eso en cuenta. Los esfuerzos, o sea, yo me remonto en los esfuerzos que se pueden hacer para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda. O sea, desde la perspectiva de INMUMI y desde mi perspectiva personal, habiendo vivido en Estados Unidos y conociendo gente que ha regresado en estos años que estoy en México, primero, pues también hay que basarse en los derechos, bueno, fundamentales. Igual el derecho a la vivienda es fundamental, pero el derecho a la identidad y la educación, si las personas no pueden gozar de esos derechos y sus hijos y sus hijas, otra vez, como ya mencioné, crea una serie de problemáticas muy difíciles para que puedan mejorar su hogar, para que puedan tener un trabajo digno. Pensando en los casos que tenemos en INMUMI, en las personas que yo conozco personalmente, una dinámica que veo muy seguido son personas que regresan a México, y estoy pensando en un caso en particular, una persona que tuvo que regresar por toda una detención brutal y cruel de Estados Unidos, separada de sus hijas, tuvo que regresar a su comunidad que se encuentra fuera de la Ciudad de México, hasta fuera del Estado de México. Tiene que venir cada semana a trabajar a la Ciudad de México y regresar a su pueblo el fin de semana, y no gana lo suficiente para poder mejorar las condiciones de vivienda de sus papás. O sea, no tiene dónde quedarse en la Ciudad de México por los mismos problemas de que sus hijos no tienen derecho a estudiar. Estamos trabajando en ese asunto. O sea, si tuviera más facilidad, si se pudiera agilizar un poco más el derecho a la identidad y el derecho a la educación, yo creo que ella se podría, pensando en este caso y en muchos, se podría enfocar mucho más en mejorar las condiciones de vivienda para ella misma y también para su familia, que ella regresó a vivir con su familia, que es una historia muy común, ¿no? La gente regresa con su familia nuclear. Entonces sí, o sea, yo me rebasaría otra vez en los derechos básicos de identidad perjudican y afectan el gozo de los derechos de la vivienda. Voy a meter un poco de ruido, voy a meter una pregunta intermedia antes de pasar a la tercera, porque algo que no se ha mencionado creo tan claramente es justamente un poco lo que apuntabas, Molly, al final de estos casos donde por un lado vemos, sí es cierto, las familias que regresan con la familia nuclear, digamos, que uno podría pensar, el típico idea de la comunidad de origen, pero que como no encuentra trabajo ahí, está trabajando en la Ciudad de México. Ahora, lo ideal sería entonces que encontrara una nueva vivienda en la Ciudad de México y que no vaya a una vivienda hacinada en su comunidad de origen. Pero entonces no estamos hablando necesariamente de adquisiciones o de construcción de una vivienda donde se tiene la tenencia de la tierra, sino que estamos hablando de quizás rentar en un corto tiempo donde no hay cartas de recomendación, no se puede buscar una fianza, no se puede tener una carta de un aval, no se tiene, digamos, un trabajo fijo, por lo cual entonces la barrera de acceso sería más bien todo esto otro, que lo apuntas un poco, sí, problemas de identidad, pero pensaría yo de requisitos básicos a la solicitud de la vivienda. Entonces, si nos olvidamos un poco de esta idea, y por eso era un poco provocatoria la idea de que, bueno, la casa del migrante, pero la casa del migrante ya no es esta casa donde se invirtieron las remesas, si pensamos que justamente llegan familias que quizás dejaron de mandar remesas porque ya llevaban muchos años en Estados Unidos y se instalaron allá y llegan ahora y bueno, no encuentran trabajo justamente en esta comunidad, van a la Ciudad de México, tienen que ir y venir, gastar en transporte, ¿no? Y ahí es muy claro el problema de acceso a una vivienda rentada, no necesariamente una adquirida, en la Ciudad de México. Entonces, mi pregunta sería, digamos, desde su perspectiva, ¿hasta qué punto, porque es que eso hacen falta, pero hasta qué punto estos programas o estas distintas asociaciones están identificando estos problemas y están atendiendo estos problemas específicos? Y qué se podría hacer justamente, ¿no?, para que puedan rentar o puedan
comprar si lo desean, pero digamos, es distinto. Molly, si quieres, porque ahora regresamos en el orden. Sí, no, estoy pensando. O sea, y otra vez que sea muy repetitivo, nosotros hemos encontrado tantas trabas en el área de identidad y educación que no me atrevo a decirles todavía qué sería la respuesta a la resolución ahí. En cuanto a esfuerzos que se deben de hacer, creo que ya mencioné, pero bueno, recalco otra vez, o sea, debe de haber mejor coordinación con los consulados en Estados Unidos para establecer un plan de retorno, ahora que estamos viviendo, o sea, este ambiente de tensiones, deportaciones. Yo creo que si las personas llegan de estas familias mixtas con la nacionalidad de sus hijos ya arreglada, también con la garantía que sus hijos puedan estudiar, o sea, yo creo que eso agiliza y facilita mucho esto de la vivienda. O sea, yo no puedo hablar por IMUMI en el futuro, pero yo me imagino en los últimos años ya ojalá resolviendo lo más posible lo de la educación, o sea, nosotros quisiéramos no tener trabajo en este aspecto, ¿no? Pero ya resolviendo esto de la educación, la identidad, o sea, sí reconocemos que la vivienda es un derecho básico de cada ser humano y yo creo que es algo que, o sea, no lo puedo prometer, porque no, pero que podríamos trabajar más al futuro, porque pero primero se tienen que ver estos dos temas. En este momento nosotros, o sea, nos damos abasto con los casos que tenemos, entonces no sé si Rocío tiene algo más puntual. Bueno, yo muy de acuerdo con lo que dice Claudia, o sea, no tenemos hoy en México un producto para apoyar la renta, pero en ningún ámbito, o sea, ni para jóvenes, ni para matrimonios recién casados, no hay, ¿no? Y hay lugares como la Ciudad de México en donde todos los esfuerzos y todos los apoyos del gobierno no aplican simplemente porque la tierra es demasiado cara. Entonces aquí no hay ni un subsidio, no hay ni un crédito de Infonavit para, digamos, para cierto perfil de personas, ¿no? Porque la tierra es muy cara. Entonces sí falta un producto, digamos, alguien que de pronto quiera poner al servicio de no solo de los migrantes, sino de otras muchas personas, incluida yo, que no soy de esta ciudad y rento, una oferta de renta, porque creo que lo que más es complicado, sobre todo para un migrante, que se está reincorporando a la economía, ¿no? Es que las inmobiliarias o con quien tienes que interactuar, pues te piden el carnet de vacunación de cuando naciste, ¿no? O sea, como mínimo. Entonces, probablemente un programa que se instrumente desde el gobierno puede asegurar una flexibilización de estos requisitos, porque entonces estarías armando una alianza y dándole una certeza a los que tienen estas viviendas en renta para que entonces la gente tuviera acceso, ¿no? Y probablemente también que los costos fueran, o sea, estuvieran controlados. Sí, bueno, yo creo que aquí en la pregunta de Claudia, convierte este conversatorio en un provocatorio, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante de esto, porque todos estamos hablando de nuestra experiencia realmente, los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de la ciudad o incluso fuera del país y regresar a México y tratar de conseguir una renta en esa ciudad, sabemos que es realmente muy complicado tener un aval con propiedad, no solamente en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, entonces sí es como se van acumulando las cosas. Entonces yo creo que ya viéndolo desde lo que estamos estudiando nosotros, tenemos varios retos, ¿no? Primero es esta certeza, la identidad, el derecho a la identidad que tienen las personas y al trabajo también, y un trabajo no precario, ¿no? El que pueda tener un trabajo y decir yo trabajo aquí, gano tanto, porque eso sí facilita también un poco el conseguir renta, ¿no? También sabemos que cuando uno va si son esas grandes inmobiliarias, pues sí obviamente piden, no, pues dame tus comprobantes de pago los últimos 3 meses. Si estás trabajando de manera informal, pues ¿cuál comprobante de pago? ¿No? O sea, eso no existe. Y todavía tenemos esto que sabemos que se empeora con muchas veces con los migrantes de retorno. Ya sabemos que no regresan a sus comunidades, sino que regresan a las comunidades, se van a trabajar a la ciudad, se van a trabajar a otros estados de la República, donde el mercado además inmobiliario es completamente distinto y tal vez no sepan cómo acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, primero es eso, primero es tener certeza jurídica, la identidad también, al trabajo, luego una vivienda y luego una vivienda digna, ¿no? O sea, son como todos estos caminos que tenemos que ir haciendo
Y sí, efectivamente, ahorita que hacía la pregunta a Claudia, dije, quiero pensar que no hay ningún programa para las rentas, y yo estaba seguro que la respuesta iba a ser no, no existe. Pues sabemos que es un problema, ¿no? Uno para las Fuerzas Armadas. Bueno. Para los militares sí que tenemos uno. Sí, pero creo que ellos salen de nuestra población de migrantes, ¿no? O sea, ellos los mandan y los regresan. No, tanto, no. Que se está intentando, pero bueno. Sí, no, pero yo creo que sí es algo que tendríamos que ponernos a pensar más allá de todo esto. Justo ayer cuando estaba haciendo estos últimos datos, esos cruces de variables, decía, bueno, ¿y qué pasa si separo justo las viviendas propias de viviendas rentadas? ¿Cómo van a estar? ¿A qué viviendas rentadas van a llegar los migrantes? ¿No? Están llegando los migrantes de retorno. Entonces yo creo que va a haber una diferencia muy importante, pero pues esto habla de que hay mucho por hacer, hemos hecho muy poco, y realmente cuando yo empecé a buscar en la literatura encontré 2, 3 trabajos por ahí sobre migración de retorno y vivienda que igual se quedan así como uno hasta ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos, qué podemos hacer? Y pues hay que hacerlo algún día, ¿no? Pero pues esperemos que sea pronto. Vamos a pasar a la tercera porque si no los organizadores me van a regañar. Voy a meter una mini pregunta. Porque en la renta algo que se ve es que, digamos, así como el empleador decide darle el empleo a alguien, el arrendador decide darle la renta a alguien. Y entonces entran procesos de discriminación, ¿no? Donde, digamos, en las otras mesas se ha hablado mucho de la estigmatización del migrante de retorno, por la criminalización que se ha hecho, ¿no? De que el que regresa es un migrante que rompió ciertas leyes, que fue deportado, que es repatriado y que es un criminal. Digamos, hasta ahora no se ha hablado nada de esto, ¿no? Como una barrera al acceso a la vivienda. Pero la primera pregunta sería como, ustedes, digamos, ven que pueda haber ciertas acciones institucionales que puedan atender a este hecho hasta cierto punto, o pensamos que, digamos, los migrantes no serían los únicos que sufren discriminación en el momento de la renta, ¿no? Pero bueno, para pasar a la tercera pregunta sobre las acciones institucionales y el éxito que han tenido, las áreas de oportunidad, resaltaría que es justo, digamos, la CONAVI creo que, digamos, en estas 3,000 viviendas, 5,000 como objetivo, es muy claro el objetivo y podría uno pensar que se va a llegar y se va a cumplir la meta de poder ser un trabajo exitoso. Pero en el caso, digamos, ¿qué faltaría desde la CONAVI, ¿no? Pero también si nos pueden hacer recomendaciones para otras dependencias, ¿no? Estamos hablando también de Infonavit, Fobiste, que está asociado al trabajo, pero también pienso en otros mecanismos, digamos, los migrantes cuando llegan a Estados Unidos para acceder a la vivienda hacen uso de las redes informales, ¿no? Digamos, viven con el tío, con el primo, o el tío o el primo le dice que se renta un cuarto en X lugar, no necesariamente se renta la vivienda completa. Entonces también, ¿hasta qué punto estas organizaciones de la sociedad civil, organismos institucionales de gobierno a distinto nivel, distintos contextos, pueden influir en estas redes más informales de acceso a la vivienda que normalmente se accede? En el orden que quieran. A ver, de hecho, o sea, creo que me faltó puntualizar algo que es importante. O sea, la comisión apoya a una población que tiene topado el ingreso. Nosotros no apoyamos a alguien que tiene una percepción superior a 2.8 UMAS, ¿sí? Eso, o sea, ya nos deja fuera a un montón de población, ¿no? Además, si le sumamos que esta población tiene que estar, por un lado, afiliada al Infonavit, Fobiste, ISFAM y tal, o tener un terreno. O sea, ya vamos acotando, ¿no? Nuestra población objetivo. Hay un producto que también impulsa el IME, que nosotros somos parte de una mesa de trabajo, como la Comisión de Vivienda, en la que se ofertan viviendas a los migrantes en Estados Unidos a través de, por ejemplo, Bancomer, que es una de las únicas instituciones bancarias que sí otorga créditos a los mexicanos en Estados Unidos. Eso es una barrera importantísima, el tema del financiamiento. Cuando eres o no sujeto de crédito, teniendo el ingreso que tengas, o sea, si son no sé cuántos dólares por 20, o sea, normalmente cualquier persona que vive en Estados Unidos va a tener un ingreso muy por encima de lo que gana cualquier mexicano promedio, ¿no? Pues simplemente por el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, sí existe esta digamos, esta oferta, y los consulados acaban de estar somos puras mujeres en mi área, mis 3 colaboradoras acaban de estar en la feria financiera, la semana financiera que organiza el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en todos los consulados de Estados Unidos, de México en Estados Unidos,
y justamente van a hablar de esto, o sea, de vivienda, y entonces nosotros vamos como gobierno federal y por otro lado están desarrolladoras importantes como Sadasi, algunas, se me fueron los nombres, pero Échale a tu casa, desarrolladoras formales grandes, perdón, que van y ofertan su producto y se los compran, ¿no? Entonces, en el tema de tu pregunta de la renta, pues es complicado contestarlo. ¿Por qué? Pues porque no existe. Entonces, yo creo que mientras no haya, tú bien dijiste, los militares no son migrantes. Y es muy fácil de pronto ofertar un producto de estos para ellos, pues porque están sujetos a o sea, están confinados, ¿no?, a una organización y tal. Pero bueno, no podría contestar lo otro, pues, Sí, sí. perdón. Bueno, yo quería profundizar un poco más en lo que dijo Claudia de las redes informales, porque mi experiencia personal de vida, no fui migrante de Estados Unidos, soy de allá, sin embargo viví en comunidades migrantes y vi el poder que tienen esas redes, no solamente en el tema de vivienda, pero en el tema de ayuda legal, en muchas cosas. Y un ejemplo de ese tipo de red, aquí en México yo creo que es ODA, ¿no? Es otro Dreamers en Acción, que ellos tienen o sea, una serie de acciones que están llevando a cabo. O sea, siendo personas que estuvieron en Estados Unidos y manteniendo, o sea, pues sí, o sea, esa, ¿qué quiero decir? Cohesión, o sea, ellos estando juntos, teniendo la misma experiencia y otra vez aprovechando toda la experiencia que tuvieron ahí en Estados Unidos. Entonces, creo que las redes informales que se forman cuando los migrantes van a cualquier país, a Estados Unidos en este caso, pues también es una experiencia histórica que muchísimas comunidades de muchos países han hecho, y si se pudiera de alguna forma aprovechar de esas redes aquí en México, sería increíble. Pero quería hablar un poquito más también de la última pregunta, que es sobre esfuerzos que se han hecho institucionales, y creo que desde MUMI y otras organizaciones que trabajaron en el Acuerdo 286, ese es un ejemplo muy importante de los cambios que se pueden hacer. El Acuerdo 286 creo que lo mencioné antes, pero básicamente es quitar ciertos requisitos para la validación de estudios de los niños que estudiaron en el extranjero. O sea, fue un acuerdo que se hizo en el 2015, se llevó bastante tiempo en hacer, pero se hizo o sea, conjunto con el gobierno y con la presión de la sociedad civil y de las instituciones, y creo que aunque todavía es algo que estamos trabajando, todavía no hay una solución, o sea, hay una solución legal concreta, pero la implementación todavía estamos trabajando, no es una resolución perfecta todavía, pero creo que es un buen ejemplo de cómo las instituciones, el gobierno, la sociedad civil pueden trabajar en conjunto para mejorar la vida de los migrantes retornados. Bueno, es antes de la última pregunta, ¿verdad? Si no, ¿ya es la última? No, realmente nada más respondiendo un poco a la pregunta que hacía Claudia de esta migración que los migrantes seguramente sufren, discriminación, que los migrantes sufren al regresar a México. Y otra vez la experiencia personal, cuando yo fui a rentar aquí en la Ciudad de México y me dijeron, no, ¿y dónde vivías antes? Dije, no, antes de irme del país viví 11 años en el mismo lugar, que conseguí vía las redes informales, así de mi tía me dijo que rentaban un cuarto y fui feliz. Y ahí estuve 11 años y luego le dije, no, es que estaba en Estados Unidos, y la primera pregunta fue, ¿qué hacías allá? ¿Y por qué te fuiste? ¿No? Entonces ya, obviamente la respuesta pues fue, bueno, estaba estudiando, entonces ya eso suavizó completamente la negociación. La señora me dijo, ay, perfecto, no, aquí está, ya no me traigas ni aval ni nada, ya puedes rentar acá, ¿no? Pero entonces realmente eso es una experiencia muy positiva que yo sé que no pasa con todos los migrantes, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar también, yo creo que más allá, como decía Claudia, de ser propietario o no ser propietario, sino empezar a ver otras características de las viviendas. También sabemos que en las ciudades grandes como la Ciudad de México es cada vez más común cohabitar con otras personas, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Ya no vamos a tener una vivienda donde va a estar nada más la familia, sino va a tener jóvenes compartiendo, teniendo roommates, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que explorar, y estoy seguro que muchos de esos son migrantes de retorno tal vez también, que están en las periferias de la ciudad, porque uno piensa en estos roomies y piensa en la Condesa, la Roma y todo eso, pero realmente no ocurre también en las periferias. Es algo que tenemos que estar explorando. Si quieren, para empezar a terminar, porque sí quiero pasar la palabra al
al público. Si pueden identificar brevemente, volviendo a la última pregunta, las áreas de oportunidad, digamos. Es muy complejo el tema, hablábamos de la identidad, problema acceso, problema a la renta, el tipo de vivienda, las carencias que pueden existir o no, pero si tuviéramos que resumir, pensando en que parte del objetivo de este proyecto es tratar de encontrar recomendaciones, ¿no?, para estos programas después de hacer este, digamos, censo de todas las iniciativas que existen. Pues ya, o sea, yo otra vez recalco, haciendo la vida más fácil a las personas, simplemente agilizando el proceso de acceso a la identidad desde Estados Unidos y desde México. Entonces, lo primero ahí sería promover, ya se están haciendo esfuerzos, no digo que no, pero al nivel, o sea, hay migrantes mexicanas o sea, en todo el país de Estados Unidos, ¿no? Hay la población que está creciendo más grande en el país es en el sur, en estados que yo, por ejemplo, jamás hubiera pensado que hubiera tantas personas migrantes como Kentucky, o sea, lugares en el sur de Estados Unidos donde hay muchísimas violaciones de derechos humanos de los migrantes en todo el país, ¿no? Pero el sur en particular. Entonces yo diría agilizar el proceso a nivel de los consulados para el doble registro, o sea, empezar a preparar a las personas para el posible retorno a México. Aunque nunca tengan que regresar, siempre es bueno estar preparado y tener la doble nacionalidad, cualquier cosa que sucede. O sea, muchas cosas están saliendo en Estados Unidos, sabemos, todos los días, que yo como en mi vida anterior como activista pro-migrante, sabiendo toda la discriminación que existía, o sea, no me imaginaba un panorama tan horrible como estamos viviendo ahorita. Entonces, agilizar también el acceso a abogados estadounidenses que se pueden ejercer en casos de, y no profundicé mucho en este tema, pero el tema de perder la patria potestad es un tema o sea, muy fuerte y creo que pues algo que podemos mejorar bastante, tener acceso a abogados civiles estadounidenses para que las personas otra vez no se tengan que enfocar en cosas básicas de identidad y de educación y se pueden enfocar en trabajo y vivienda y esas cosas. Esos serían dos o tres esfuerzos que me parecen puntuales. Bueno, nuestros casos de éxito es el programa, 3,000 acciones en 2 años prácticamente, creo que es digno de que sí. le podamos decir que es éxito. Y además que en las entregas que hacemos y cuando vamos a conocer a las personas que fueron sujetos de este apoyo, de pronto nos hemos encontrado con los casos en los que el hermano le mandó la remesa a la hermana para que construyeran la casa y resulta que el hermano ya está en México porque lo repatriaron. Entonces, un poco pensamos que el éxito es prevenir, o sea, un poco, ¿no? El poder aportar algo desde el gobierno para que la gente logre tener su patrimonio, en todos los casos, pero enfocado al migrante porque eventualmente no saben si vuelve o no, porque no está necesariamente, no es una decisión que toman ellos, ¿no? Entonces, eso es para nosotros una acción que ha tenido éxito y una que estamos seguros que va a tener éxito, que es un programa para no afiliados, que vuelve a ponerlos a ellos como sujetos de apoyo, a los migrantes, y son justamente porque no tienen ninguna afiliación y los queremos apoyar y estamos ahorita con este año o lo que resta de este año estamos haciendo un piloto y esperamos concluir con 11,000 viviendas nuevas para las personas no afiliadas y esperemos que haya muchos casos de migrantes. Nosotros nos enfocamos, mi área, además de ser la coordinadora de asuntos internacionales, también tengo la responsabilidad de atender los grupos vulnerables y los grupos vulnerables son mujeres, jóvenes, migrantes y personas con alguna discapacidad. Entonces, todos estos perfiles de personas, de grupos vulnerables siempre van priorizados por encima de cualquier otro personaje que quiera acceder a los apoyos. Ok, yo como áreas de oportunidad, creo que todos estamos de acuerdo aquí, necesitamos tener certeza jurídica, identidad, los migrantes tienen que saber que ellos pueden tener una identificación, pueden llegar a decir sí soy mexicano,
Y no solamente los niños, pensemos en un migrante que tal vez perdió todo en Estados Unidos y lo dejó allá, ¿no? Que tal vez sí existe un registro previo de esta persona, pero tal vez no es tan fácil. Hoy en día ya, yo cada vez que veo que ya puedes sacar un acta de nacimiento vía internet, soy feliz de la vida, porque a mí me tocaba ir a mi pueblo, pedirle a mi mamá que fuera a formarse al registro civil, y mi pobre madre me odiaba cada vez que le pedía eso. Pero realmente, o sea, se ha facilitado, pero porque uno tiene las redes, pero un migrante que está en otro lugar y que no sabe exactamente cómo funciona todo esto, o sea, va a tener más complicaciones. Tenía como otra área de oportunidad ver lo del trabajo. Ahorita que mencionas el programa para no afiliados, estaría interesante ver cómo va, qué resultados va a dar ese programa, porque sí es importante saber qué pasa con esta población, sobre todo cuando tienes una población que tal vez esté cambiando de trabajo muy seguido, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí qué controles tal vez tengamos para ver si esta población. Pero algo también que yo creo que no hemos mencionado, bueno, son dos cosas. La primera es, otra vez, regresando al caso de la Ciudad de México, es la accesibilidad de la vivienda. O sea, no podemos tener viviendas en las periferias y que una pobre mujer tenga que venir toda la semana y tal vez dejar a sus hijos encargados con alguien más y trabajar porque no puede transportarse, ¿no? O sea, no tiene acceso a una vivienda cerca de su lugar de trabajo, que eso es muy importante. Y creo que es lo que nos pasa a todos hoy en día, ¿no? A veces sacrificamos algo por vivir cerca del trabajo o por vivir en una zona un poco más tranquila, pero también es pensar en eso y también cambiar incluso el estilo de la vivienda y cómo lo estamos pensando. Las viviendas las pensamos para una familia de papá, mamá, hijos. Y hoy en día también, y de hecho es sorprendente porque yo platicando con algunas amistades, me sorprendió cuando el edificio donde yo vivo, que es un edificio construido en los 50, son puros departamentos de una recámara. Entonces digo, bueno, eso ya no existe en la ciudad, ya no encontramos eso, ¿no? O sea, cuando uno quiere buscar departamentos nuevos son para familias, están pensados para eso. Entonces tenemos toda esta demanda de vivienda, tal vez para hogares unipersonales o gente que quiere vivir. Pensemos en migrantes que regresan y que no solamente en la ciudad, sino en otros lugares, que tal vez estén buscando eso, ¿no? Ver qué variaciones podemos tener de las viviendas para poder adaptarlo mejor a las necesidades de la población migrante. Bueno, muchas gracias. Quiero pasar a las preguntas de todos los demás que nos acompañan. Veo varias manos. No sé si alguien me puede apoyar con un micrófono para pasar. Y recogemos, a ver, en este orden y después para acá. Y si pueden ser breves para que todos los 6 que levantaron la mano puedan hacer las preguntas. 7 creo. Y bueno, juntamos todas las preguntas y luego las respuestas. Entonces, por acá fue en este orden era así. Bueno, vamos. Sí. Se van pasando el micrófono y… Primero las preguntas y luego las respuestas. Sí, mientras más cortas las preguntas, más tiempo para las respuestas. Hola, buenas tardes, yo soy Gabriela Jurado y pues efectivamente el tema de vivienda es uno de los derechos que se tiene que garantizar a todas las personas, con especial atención a las poblaciones vulnerables. Me resaltaron 3 puntos ahorita que los estaba escuchando. Primero, las referencias que se hace a vivienda digna. Efectivamente, en esta construcción conceptual de derechos humanos, pues empezó a ser el adjetivo de dignidad. Pero el tema es que, pues efectivamente, puede ser una concepción no un poco, sino judeocristiana, y Naciones Unidas ya se dio al trabajo para irlo acotando un poco y evitar que tenga este enfoque subjetivo. Entonces, pues el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues ya definió lo que originalmente en la Carta de Naciones Unidas y en el PIDES, que estaba como vivienda digna, ya definió qué características incluye, entre ellos, que es de los temas que creo que hay que resaltar un poco más, es la ubicación. O sea, cómo efectivamente una vivienda te tiene que dar el acceso a tus medios de subsistencia, efectivamente que tenga movilidad, que sea seguro, que tenga accesibilidad, y de ahí voy al siguiente tema, la tenencia. En México efectivamente no tenemos un modelo que sea más allá de una tenencia para toda la vida, ya no se diga que se puede heredar, pero que efectivamente esas son cosas que hay que ir explorando. Hay prácticas internacionales en otras ciudades que han ido explorando cómo se hacen estos otros modelos de tenencia, que no solo es tenencia y renta, y para favorecer diferentes poblaciones, y que esto efectivamente no se da de manera natural. El Estado tiene que intervenir para que estos diferentes modos de acceder a vivienda, ya no voy a decir tenencia, de acceder a vivienda, se puedan dar. Entonces, pues ese sería resaltar esos 2 puntos. Y el tercero sería pues aprovechar esta coyuntura de esta población que está retornando y que está generando un nuevo modelo de atención para favorecer la tenencia femenina.
Uno de los temas más importantes en el tema de migración, no solo expulsión, sino también de retorno, es cómo afecta las dinámicas comunitarias y familiares y cómo esto va a afectar la distribución de poder. Y cuando estamos hablando de la vivienda, pues efectivamente trasladarlo a que es una oportunidad para redistribuir o para generar condiciones de igualdad, favoreciendo la tenencia femenina. Entonces, pues sería destacar estos 3 puntos. Gracias. Allá atrás. Bueno, pues nada más el comentario ahí desde Otros Dreams en Acción y específicamente cuando se comentó de ciertas inmobiliarias que tienen como estas opciones para familias que están en Estados Unidos y que puedan iniciar una línea de crédito y poder obtener una vivienda en México. Me tocó de cerca vivir esa experiencia y algo de lo que sí mi familia se arrepiente totalmente es de haberlo hecho, porque obviamente estaban allá, se estaba considerando sus ingresos en dólares y al momento de que a lo mejor yo me vine, pero después ellos llegan también y se sigue contemplando que ganan en dólares y también hubo ahí toda una serie de situaciones en intereses, en donde llegó un punto que la mensualidad de esa vivienda estaba por los cielos, porque obviamente ellos ya no estaban teniendo ingresos en dólares y llegó a tal grado que tuvieron que traspasar la vivienda. Entonces, creo que hay mucho que hacer, no podría, pues una pregunta no, o opciones, porque en realidad veo que no, tristemente no hay nada para que pueda estas personas tener acceso a vivienda y aquí mi compañera les hablará. Hola, mi nombre es Jimena Ortiz, igual de Otros Dreams en Acción, y entiendo como un poco la lógica de esta mesa y me preocupa y quisiera preguntar también sobre si estamos conscientes que muchas veces la población retornada, deportada, no tiene redes de apoyo aquí en México, ¿no? Entonces, una situación que nosotros nos encontramos mucho en el aeropuerto, ya que vamos una vez a la semana, es ¿dónde voy a dormir si no tengo a nadie aquí? ¿No? Más allá de ya tener acceso a una vivienda, de poder comprar algo, es ¿dónde voy a dormir hoy? ¿Y qué voy a hacer de aquí a lo que encuentro trabajo? Porque tampoco puedo sacar dinero, porque no tengo mi IFE. Entonces, es como nosotros como organización vemos todo transversal, ¿no? Es el acceso a la identificación, el acceso a la salud, al empleo, a la vivienda. Entonces, como una de las demandas que desde la organización hemos hecho es un albergue justamente para las personas retornadas deportadas, ¿no? Porque encontramos muchos albergues para la población en tránsito. Y desafortunadamente no son prioridad de esta población en esos albergues. Y la Ciudad de México ha hecho un programa para poder canalizar a la población de retorno y deportada a albergues del IASIS, pero son poblaciones totalmente diferentes, son poblaciones en situación de calle y que al final de cuentas tenemos varios casos donde no son compatibles las necesidades tanto de una como de otra, ¿no? Entonces creo que sí es como un punto que me gustaría saber si ustedes lo están pensando, si está visibilizado tanto desde la academia como desde las instituciones, esta atención inmediata a dónde pueden llegar cuando no hay redes de apoyo, ¿no? Y incluso compartir la experiencia desde ODA como organización al momento de buscar una vivienda, bueno, no, de una renta de nuestras oficinas, era, ¿y ustedes a qué se van a dedicar? No, pues somos un centro cultural de personas retornadas, deportadas. Ah, pues no, sí cumplen todos los requisitos, pero déjenme ver, porque no sé si los vecinos se vayan a asustar al ver a entrar a la gente con tantos tatuajes, ya ves cómo andan y nosotros como, está bien, y tardamos meses en encontrar a alguien que aceptara rentarnos por la misma, y por la misma problemática de la discriminación, del aval. Nosotros somos una organización de jóvenes retornados y deportados, no tenemos a nadie que tenga una propiedad en la Ciudad de México y entre nosotros mismos fue un problema encontrar a alguien sensibilizado que entendiera que no tenemos redes de apoyo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso también como compartir la experiencia y que ahora pues como otras organizaciones como DUL hemos encontrado también el comprobante de domicilio ligado a este sentido de pertenencia que a la comunidad se le pide mucho para hacer cualquier tipo de trámites. Entonces, nuestro domicilio de Pocha House ya es un domicilio comunitario para hacer cualquier trámite para la comunidad y es lo único que se puede hacer como inmediatamente, ¿no?
poder dar diferentes recibos a diferentes personas para que hagan diferentes trámites, y el temor de nosotros como organización y de otras es que un día les pongan peros porque ya vieron que es un domicilio compartido, ¿no? Entonces también como quisiera conocer su opinión al respecto. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Carmen Matos, de la Alianza Peruana de Cooperación. Somos un grupo de migrantes y residentes peruanos en el exterior, en varios países, con coordinaciones en varios países, y hacemos el trabajo de derechos de las diásporas, o sea, sacar cartillas de marcos conceptuales de diversos temas, y en eso un poco se parece a las situaciones de los retornados. Una pregunta, ¿hay desde CONAVI algún plan para trabajar con el área de turismo estudiantil, turismo campestre, turismo, incluso como alguna clase de alianza con los formuladores de Room and Board, para poder proveer esa clase de estancias temporales, 3 meses, 6 meses, no sé? ¿Hay algo en que estén ustedes en ese sentido, trabajando como modelos? Eso es todo. Si les parece, tomamos brevemente las 3 preguntas que faltaban de este lado. Yo sé que son muchas, pero sí les quiero dar la oportunidad a todos de comentar y regresamos para las respuestas y reflexiones. Gracias. Jesús Quintana, de la CNDH. La experiencia que hemos tenido en la CNDH ha sido vislumbrar 2 aspectos fundamentales. Uno es lo relacionado a la persona retornada, el acceso directo al ejercicio del derecho a la vivienda, y otro ya sería la calidad de la vivienda. Es decir, si desde que estaba en el exterior estuvo mandando remesas para efecto de hacer una vivienda, entonces no tendrá problema efectivamente en acceder a esa vivienda. El problema es el ejercicio al derecho a la vivienda cuando soy retornado. No existe, no hemos detectado una política pública que vaya encaminada a esta situación, o solamente hasta 1 año o 2 años después, y no sé si ya le podríamos hablar como migrante, cuando la persona es registrada, accesa ya a un servicio, perdón, a un registro ante los instancias de gobierno que puede accederle esta vivienda, o bien a la seguridad social para poder ir cotizando y poder obtener una vivienda. Ese es un aspecto que hemos detectado, falta de política tanto a nivel federal como a nivel local en ese aspecto. Y el otro es lo que comentaba la compañera, que sucede a las personas que son retornadas y que llegan aquí al aeropuerto y dicen, ¿qué voy a hacer aquí? No tengo a dónde acceder. Pero esto también sucede en la frontera sucede mucho, y las personas pueden pasar simplemente 5 o 15 días en un albergue que sí son para retornados en las fronteras, pero después de ahí tienen que salir, ¿y qué van a hacer? Muchos de ellos dicen, bueno, es que yo quiero quedarme aquí en la frontera porque mi interés es regresarme a Estados Unidos. A lo mejor me voy a trabajar un ratito porque mi familia está allá y aquí, pero no puedo acceder a eso porque tampoco hay políticas encaminadas a poder que se les permita rentar un bien inmueble por un corto tiempo, ¿no? Esa es la experiencia que desde la CNH hemos tenido. Muchísimas gracias. Está atrás, ¿verdad? El señor, sí. Gracias. Ángel Flores Molina, soy de un pueblo originario llamado Culhuacán. Pertenecemos a una organización de pueblos originarios del Valle del Anáhuac, en donde de repente decimos nosotros, aún los pueblos originarios de esta ciudad, somos dueños más del 51% de la tierra de esta ciudad. Sin embargo, las políticas están llevando a una sobrepoblación que en algún instante va a tener impactos mayores dentro de la ciudad, en donde los que aquí estamos ya no podemos vivir, ni transitar, ni respirar como deberíamos. Y los que llegan de otros estados, lo mismo, no pueden vivir, no pueden acceder a otros servicios. La tierra es generosa, nosotros no podemos ser excluidos de nuestras propias tierras. Y en ese sentido, queríamos comentar, ¿qué es la tierra? La vivienda tiene que ser un derecho fundamental, obligatorio, que el Estado tendría que dotar a todos los ciudadanos. Vivienda para migrantes, vivienda para no migrantes
¿Y los damnificados? ¿Cuántos hermanos están ahorita ahí esperando la atención? Y muchos de ellos eran migrantes. Cerca de donde nosotros vivimos, es en Iztapalapa, tenemos unidades habitacionales de 42 metros, en donde empezó el departamento con una familia que traía 3 hijos. Ahora es una familia que tiene 3 familias, también con hijos, en 42 metros. Hay hacinamiento, hay un problema, hay una sobrepoblación, hay riesgos. Y si a eso le sumamos que hay un solo sanitario para 4 familias ya, es terrible. Se está sobresaturando nuestra ciudad. Tiene que haber equilibrios por el bien de todos. No es exclusión, no es discriminación. Tiene que haber un equilibrio entre todos los grupos, entre todos los ciudadanos. Las invasiones a las zonas de reserva ecológica, las invasiones a lo que nos queda de naturaleza, va a tener consecuencias que no son las más convenientes. La tierra se está secando. Como niños, tal vez ustedes algún día jugaron a hacer pastelitos de lodo. ¿Qué pasaba cuando se secaba ese pastelito de lodo? Se desmoronaba todo. La ciudad se está desmoronando. Tiene que haber más educación, tiene que haber otras políticas, aún de educación respecto de la vivienda. Nosotros aprendemos mucho de la naturaleza. Las aves, antes de poner los huevos, primero hacen el nido. Nosotros antes de poner el nido, ya estamos poniendo los huevos. Y al rato viene un problema. ¿A dónde metemos o a dónde nos hacinamos o a dónde nos acomodamos? Ojalá que el gobierno voltee cuánto mandó el extranjero para ayudar a damnificados. ¿Cuántos hermanos que están siendo regresados del exterior aquí a esta tierra que es muy rica y que tuvieron que abandonar por la miseria, hoy son regresados a la misma miseria? Sin embargo, están llegando muchos extranjeros a esta tierra muy ricos para hacerse más ricos con la riqueza que tiene nuestra tierra. No tendría que haber migrantes, no tendría que haber expulsados. Solamente quiero comentar esto porque creo que la vivienda es un derecho fundamental, pero tiene que ser equilibrado. 3,000 acciones son buenas, pero hace falta un poquito más. Ojalá nos puedan ayudar. Muchas gracias. Gracias. Son las 3 en punto, entonces pasamos a los comentarios. Si quieren, empezaríamos con la respuesta de la maestra Rocío del Peral y regresamos, si no, por una pregunta después, porque yo sé que se tiene que ir. Y como justo tuvo las preguntas directas, ¿nos puede prestar el micrófono? Ahorita las regresamos. Les digo que tengo más suficiente. En cuanto al comentario sobre los financiamientos otorgados, creo que sí, o sea, son áreas, digamos, de oportunidad. Yo con muchísimo gusto voy a la Junta, someteré a evaluación, porque me parece que es totalmente injusto, ¿no? Que si las condiciones no se van a mantener y se tiene siempre el riesgo de que no se mantengan en una condición de migrante, pues entonces sería como muy absurdo, ¿no? Nosotros no, o sea, como comisión, nosotros no regulamos ni los procesos ni las tasas de financiamiento. ¿Sí me explico? O sea, eso está regulado por la Comisión Bancaria de Valores, ¿no? Entonces, bueno, lo siento, eso. En el comentario de que si las instituciones hacen algo para estas personas de cuando llegan y no tienen dónde dormir y tal, yo supongo que la respuesta la podría tener Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, porque nosotros ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ni la Comisión Nacional de Vivienda atendemos estos asuntos. Con respecto al si tenemos algún tipo de promovemos la creación de algún tipo de espacios en donde la gente se pueda quedar, la respuesta es no, porque nosotros no creamos espacios, nosotros apoyamos con un recurso del gobierno federal a la gente para que acceda, para que le ajuste comprar su vivienda. Eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, digamos que somos el instrumento del gobierno federal a través del cual
la gente solicita un apoyo porque su sueldo no le permite acceder a una vivienda, ¿sí? En cuanto a lo de la ONU, hablando sobre la ubicación, bueno, fuimos parte de Hábitat 3, todo el mundo habla hoy del derecho a la ciudad y cómo se vive la ciudad. La Comisión Nacional de Vivienda a partir de 2012 no subsidia vivienda que no esté dentro de los 3 perímetros de contención urbana, que son justamente unos anillos, que el primero es el centro de la ciudad, de las ciudades de más de 15,000 habitantes, y no cae un subsidio que no sea dentro de esos perímetros de contención urbana, lo que obliga, por un lado, a las empresas desarrolladoras de vivienda a construir dentro de los perímetros, incluso cuando tenían reservas territoriales en el cerro, ¿no? Porque hoy hay casas, había ciudades dormitorio y hoy hay miles de casas abandonadas porque se promovió esta política. Había casas con una habitación, sí había casas con una habitación, hoy por ley no se puede construir viviendas que no tengan como mínimo 2 habitaciones dormitorio. Entonces, sí hay muchas áreas de oportunidad todavía. Yo lo reconozco, siempre digo que trabajo en el gobierno y para la gente, pero no soy burócrata. Trato de hacerlo mejor mi trabajo y sobre todo que tenemos que poner al servicio de las personas. Usted tiene toda la razón, que la tierra es de nosotros y que el gobierno tendría que hacer muchas cosas de una mejor forma. Lo comparto, me voy con sus comentarios, los voy a transmitir a quien yo crea que es pertinente. No quiero entrar en el tema de los damnificados porque es controversial, pero el gobierno federal puso un apoyo para los más de 60,000 damnificados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, 90,000 pesos. Entonces, si multiplicamos los 90,000 pesos para cada familia por los 60,000, ¿no? Sin contar a los de la Ciudad de México, pues es una buena cantidad de dinero que salió del gobierno. Salió del FONDEN, que es el Fondo para Desastres Naturales que tiene el gobierno. Yo sé que se podrían hacer muchas otras cosas, de verdad. Viví Oaxaca de cerca, nos tocó apoyar Oaxaca y hay casos además también que vale la pena contar, que es que en un galerón vivían 4 familias, como usted lo menciona, en un galerón de 200 metros, sin ton ni son, solamente con cortinas adentro para establecer espacios, ¿no? Y se cayó por el sismo, se les cayó encima. Y el gobierno levantó 4 daños, lo que quiere decir que en ese lugar donde había un galerón de 200 metros cuadrados que vivían 4 familias, hoy va a haber 4 casas, para que cada familia viva en una casa, como es debido. Entonces sí pasan, o sea, sí ocurre, lamentablemente no tanto como querríamos, pero sí pasa. Entonces solo en ese sentido de la reconstrucción le quería comentar, porque pues sí hicimos algo para que la gente tuviera un techo, sobre todo porque los de Oaxaca se estaban ahogando con el cielo. ¿Tienen algún comentario? Nada más para comentar lo que dijo Jimena de otros Dreamers en Acción. Yo creo que el tema de que no hay albergues, especialmente al momento que regresan las personas a México, es algo que vemos en las instituciones, pero yo creo que afuera sí hace falta que en los medios se dé a conocer y también dentro del gobierno. Yo creo que persiste la idea, como alguien había comentado, de que todas las personas regresen a su comunidad de origen y ahí se queda el asunto. O sea, yo sé que dentro de MUMI, dentro de Sin Fronteras, donde hice una pasantía el año pasado, me acuerdo, en Sin Fronteras se trabaja con personas extranjeras en México, pero sí surgió el tema de las personas retornadas y dónde los podríamos ubicar, ¿no? Es un tema muy importante porque creo que sí, a nivel gubernamental y a nivel medios de comunicación, la gente no sabe, ¿no? La gente no sabe que las personas llegan y si son de una comunidad muy, muy lejana, no tienen dónde quedarse. Yo solamente conozco, y no me acuerdo exactamente qué da, pero tal vez un albergue que da hospedaje no sé cuántos días a personas, creo que
solteras, o sea, no con familia, o sea, unas noches. Es lo único de que yo tengo conocimiento. Entonces sí se necesita visibilizar más. Sí. Un último comentario, Mauricio, breve. Sí, yo sé que ya tenemos que ir. Bueno, no solamente quería retomar, bueno, dos cosas. Primero, lo que mencionabas de las nuevas definiciones de vivienda, ya más allá de lo digno como lo teníamos muy cuadrado, sino ahora, a mí me llamaba mucho la atención la adecuación cultural, ¿no? que está por ahí, que a veces lo ignoramos, y que, por ejemplo, cuando empezaron la reconstrucción, vinculando un poco después de los sismos, había gente que decía, vamos a hacer casas de este estilo para todos en Oaxaca, y decía, a ver, espérate, ¿dónde va a estar el fogón? O sea, estas viviendas tienen que tener características que se adecuen a las necesidades de las poblaciones, ¿no? Es algo muy importante. Y usos y costumbres, por supuesto, y todo eso. La última parte, bueno, también relacionado a eso, esta mesa sí es vivienda, pero también teníamos la parte de arreglos residenciales. Entonces, esa parte, no sé si estás aquí al principio, yo mencioné algo que a mí me surgió de los datos, era que el tiempo que dedican las personas a los cuidados cambia entre viviendas con migrantes y sin migrantes. Obviamente hay que verlo por género, ¿no? Las mujeres que son dueñas de viviendas seguramente van a tener una mayor capacidad de negociación, de poder de negociación en cuanto a la distribución de los trabajos no remunerados y que tendríamos que explorar. Y me quedo nada más yo con muchas cosas que, digo, no puedo responder todas las preguntas, los comentarios, pero creo que nos llevamos mucha tarea todos los que estamos en la academia, al menos para empezar a hacer investigación y para empezar a resaltar estas cosas que tenemos olvidadas, pero que tenemos que poner la atención, ¿no? Como las diferencias entre las inversiones en vivienda, entre contextos rurales y urbanos, la distribución de las tareas no remuneradas, qué características de las viviendas necesitamos y necesitan los migrantes y todas estas nuevas líneas que tenemos que explorar. Gracias. Antes de terminar, quizás un poco para concluir, además de agradecerles que hayan venido y que hayan participado, digamos, resaltar quizás tres distintas temporalidades, ¿no? Digamos, en el caso que resaltan otros Dimes en Acción es justamente la necesidad en el muy corto plazo de atender dónde van a dormir, en el largo plazo, cuando la población se establece, va a tener otras necesidades y quizás la tenencia, la adquisición va a venir después. Entonces, eso resaltar, pero también resaltar que va a sonar muy obvio, pero todos necesitamos vivir en un lugar, ¿no? Como tú decías, y en un lugar con condiciones satisfactorias. Por el lado, digamos, yo no organicé esta mesa, pero por el lado de la moderación, pero sí como de la visión más grande del proyecto, sí creo que algo que les voy a comunicar, digamos, a los que sí están más encargados, es justo resaltar esta idea de vivienda en el muy corto plazo, y una recomendación muy clara sería entonces crear albergues específicos y que sean, digamos, y que atiendan a estas necesidades y hacer un mejor vínculo con las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los que están trabajando en este sentido. Y sí es una pena que en esta mesa aquí arriba no hemos tenido a alguien que trabaje justamente en este corto plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en, no sé, en otros próximos eventos y diálogos. Gracias. Sí, ¿Mande? Sí. Buenas tardes. Miren, yo me llamo Luis Castillo Tenorio. El comentario que quiero hacer es muy personal. Miren, por ejemplo, los migrantes, digamos, envían muchas remesas acá como para que los legisladores y el gobierno los apoye. Sin embargo, nunca se ha oído que mande abogados o alguna defensa para que defienda a los migrantes. Ese es un punto. El otro, digamos, por ejemplo, uno va a hacer un trámite a X dependencia del gobierno y sucede lo mismo, por eso me atrevo a mencionar este punto, porque en realidad son, aparte de que piden muchos requisitos engorrosos, lo tienen ahí a uno como limosnero. Ayer simplemente yo fui a pedir un acta, bueno, a sacar un acta de nacimiento, lo cual yo veo ilógico que digamos, cuando se muere uno, tiene uno que correr a andar buscando que le den a uno un acta de nacimiento para
para poder hacer el trámite correspondiente, yo creo que no es válido. Aparte de eso, pues está muy baja la economía como para estar comprando continuamente para cualquier trámite un acta de nacimiento, papeles que se requieren. Ahora, por ejemplo, va uno a sacarla allá, allá al centro y, por ejemplo, pues ya prácticamente nos están quitando la identidad porque ahora el segundo apellido ya no lo valen. Y pues ahí vamos perdiendo nosotros la identidad como mexicanos. Me supongo que así está sucediendo. Ahora, por otro lado también, pues yo veo ilógico eso de que por ejemplo, ayer lo que me sucedió, estuve 3 horas esperando esa famosa acta de nacimiento, que vete a pagarla. Yo creo que, digamos, tienen el suficiente dinero, me supongo, como para hacer digamos, una caja ahí por lo menos provisional o no sé, para cobrar directamente ahí. No que vete al Oxxo allá para que te la saquen. Entonces, ¿cuánto pierde uno en el trayecto de ir y venir? Y luego todavía el número o el lugar que se tiene no es respetado porque lo dejan a uno hasta en el momento que uno llega. Desde ahí empieza a contar la cuenta regresiva y yo creo que ahí no es válido. Gracias por haberme escuchado.